iguales a todos como seres de derecho, pero desde el punto de vista de la manera en que funcionamos, de la manera en que pensamos, en que sentimos, pues somos diferentes unos con respecto a otros. Pero ya ese concepto de diferente que utilizamos hoy es un concepto que va más al respeto. Ese concepto de diferente que se manejó en esos momentos era más bien viendo a la persona diferente, pero como que eres diferente a mí. Eres inferior, tienes menos posibilidades, tienes desventajas, no eres capaz, etcétera, etcétera. Concepto que no hemos desarraigado totalmente de la sociedad, lamentablemente. O sea, que no solo, ya hoy estamos hablando desde otra perspectiva, pero no podemos obviar que existen rasgos todavía a nivel social de personas que piensan en ese concepto de diferente, viéndolo así, como se hacía desde la Edad Media para acá. O sea, todavía hay personas que piensan que son diferentes, pero que no pueden, que son diferentes porque no pueden, porque están en desventaja, porque no tienen el mismo nivel, porque no tienen las mismas posibilidades y siempre van a tener que subordinarse o siempre van a estar minimizados con respecto a las personas que pueden oír y hablar. Entonces, no se están viendo hoy todavía, no se está viendo por parte de la sociedad como una persona diferente, pero que merece un respeto de su forma de expresión natural, sino que todavía hay rasgos de esa percepción que existió en ese momento. Posteriormente, ya digamos que a partir de la segunda mitad del siglo pasado, mediados del siglo pasado, cuando se produce un reconocimiento por primera vez de que esa forma de comunicación natural que utilizaban las personas sordas no era más que una lengua natural. O sea que en la década de los 60 del siglo pasado se estudia y se reconoce por primera vez, es un estudio socioantropológico, lingüístico de la lengua de señas. En este caso comenzó con la lengua de señas americana, norteamericana, Estados Unidos, y se reconoció que eso que usaban las personas sordas era una lengua natural, una lengua auténtica, que estaba al mismo nivel del resto de los idiomas que se hablaban en el mundo, lenguas que se hablaban en el mundo. A partir de ese momento se comienza a ver a las personas sordas como personas que poseen su propia forma de comunicación natural, su propia lengua. O sea, son personas con un valor distintivo con respecto a las personas oyentes. Y es que no se comunican a través de la palabra hablada, sino a través de otro código lingüístico. Entonces, eso tiene lugar, como decía, ya a partir de la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX. Hasta que ya a finales del propio siglo XX, con los propios estudios lingüísticos de las lenguas de señas, que fueron dando lugar a estudios relacionados con la identidad, con la cultura, tomando como base el desarrollo de la lengua, pues se comienza a hablar ya entonces del fenómeno de la cultura e identidad sorda. Entonces, en este momento en el que se ve a la persona sorda como una persona diferente, como una persona que tiene características diferentes, que no puede, que hay que tratar de hacer, de sanarlo, de curarlo, pues surge una perspectiva social de entender a la persona sorda, de comprender su esencia, de comprender lo que le hace falta, que tiene como nombre, tiene como denominación, se le denomina enfoque o perspectiva clínica. Es una manera de ver, de entender a la persona sorda desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista clínico patológico, es decir, de ver a la persona sorda como una persona enferma. O sea, tiene una enfermedad, es sordo y la sordera es una enfermedad. O sea, surge a partir de ese momento la tendencia oralista, o sea, el oralismo. Como está enferma, porque es sorda, pues hace falta que esa persona se logre
normalizar, o sea, hacerlo normal, porque es anormal. No oye, no habla, es anormal, porque no lo hace como el resto de la sociedad. Y por lo tanto, allí surge algo que se denomina audismo. A partir de ese momento, algo que se denomina audismo, un oyentismo, que no es más que la prevalencia, la fuerza, el poder que tienen los oyentes sobre los sordos. O sea, como yo oigo y hablo, pues tengo más posibilidades. Soy mejor que tú, que no puedes no oír ni hablar. Esa tendencia, o esa posición audista, ¿qué hacía? Pues hacía que, o sea, obligaba a la persona sorda o a la sociedad en sentido general a buscar formas de tratar de normalizar a la persona sorda, tratar de que la persona sorda oyera y hablara. Ahí surgen, a partir de ese momento surgen todas esas variantes alternativas que existen con respecto a las ayudas técnicas, los aparatos auditivos, el implante coclear más adelante, o sea, todo lo que se hace en función de convertir a ese sordo en oyente funcional y a ese mudo en parlante, en hablante oral. Esa es la posición. El enfoque clínico, repito, esa posición, esa perspectiva clínica conlleva a eso, a ver a la persona sorda como una persona enferma y que necesita curarse. O sea, que tiene un padecimiento y que necesita buscar maneras de curarse. Entonces, ese audismo o esa posición superior de los oyentes con respecto a los sordos conlleva, por supuesto, a subordinación del sordo al oyente, colonización de las personas sordas, es decir, el oyente impone su cultura, el oyente impone su lengua, el oyente obliga al sordo, le prohíbe su forma de comunicación natural y lo obliga a ser como el oyente, a funcionar como el oyente. Y eso también es una forma de colonización y de opresión. Porque cuando yo prohíbo la forma de expresión natural, la forma de expresar mis sentimientos, mis conocimientos, mi mundo interior, yo estoy oprimiendo a ese ser humano desde el punto de vista psicológico, ¿no? Por lo tanto, ese audismo, repito, o esa tendencia trae como consecuencia, o ha traído como consecuencia durante muchos años, que se haga esto, que ocurra esto con las personas sordas. O sea, que las personas sordas se sientan todo el tiempo subordinadas al oyente, inferiores al oyente, que se sientan colonizadas, oprimidas, rechazadas, disminuidas, victimizadas. Ese es el primer enfoque. Ahora, hay un segundo enfoque, hay una segunda forma de ver a la persona sorda que surge ya, como ya les decía, desde quizás la década de los 80 o los 90 del siglo pasado y se desarrolla hasta la actualidad, que surge justamente con el reconocimiento de que existe una cultura y una identidad propia de la persona sorda, y ese enfoque o perspectiva o forma de ver a la persona sorda se conoce con el nombre de enfoque sociocultural, que es contrario, que es totalmente contrario y diferente al enfoque clínico. Y este enfoque sociocultural, pues, entiende y comprende y valoriza, le da valor al hecho de la identidad sorda, es decir, reconoce la sordidad. La sordidad, a diferencia de la sordera. En este caso sería, o sea, cuando hablamos de sordera,
está visto desde el enfoque clínico. O sea, el enfoque clínico ve que la sordera, el hecho de la persona ser sorda, posee la sordera y ve a esa sordera como una enfermedad, como un padecimiento. El enfoque sociocultural representa y defiende la sordidad en contraposición con la sordera y ve a la sordidad como una manera de ser sordo y vivir la sordera como una condición, no como una enfermedad. La persona sorda es sorda por una determinada enfermedad que tuvo en un momento determinado él o su mamá o por cualquier otro factor de carácter externo que le provocó la sordera. Pero esa sordera pasa a constituir una condición de vida, no una enfermedad. La persona sorda no es una persona enferma. Hubo una enfermedad en un momento determinado que le provocó la sordera, que provocó que se quedara sorda la persona. Haya sido durante el embarazo de su mamá, o después de haber nacido, o después de haber en dependencia, en el momento en que haya sido. Pero la sordera es una condición creada por una enfermedad, no una enfermedad en sí misma. Por eso, la sordera, en el enfoque sociocultural, pretende que la persona sorda se vea a sí misma como una persona sorda, como una forma natural, como una forma de vida, como una forma de enfrentar la vida, independientemente del hecho de no poder oír o de no poder expresarse con palabras. Esa sordidad defiende también, o sea, esa posición defiende también el hecho de la sordidad defiende el hecho de que la persona, o sea, de que la persona sorda, o cuando la persona sorda, la persona oyente, simplemente es otra persona, más con sus características, con su identidad, con sus propios valores. A eso se le denomina otredad. Dos conceptos que, bueno, no quiero profundizar mucho en ellos ahora en este momento, pero son muy importantes. Otredad, alteridad. La otredad no es más que reconocer que hay otra persona que tiene una identidad propia diferente a la mía. Eso es la otredad. Él, ella, el otro, cada uno existe y cada uno es diferente a mí y cada uno tiene su propia manera de entender el mundo que le rodea y de proyectarse. Y la alteridad es el hecho de que independientemente de que yo reconozca que esa otra persona es diferente, yo soy capaz de identificarme con esa persona. O sea, yo soy capaz de ponerme en su lugar, yo soy capaz de comprenderlo, yo soy capaz de respetarlo, de considerarlo y de aceptarlo. No obstante, a conocer y a estar claro de que es diferente a mí, como yo soy diferente para él. Eso es un fenómeno que se reconoce o que se deriva justamente del hecho del reconocimiento que hace el enfoque sociocultural de la sordidad como construcción que permite reconocer los valores auténticos de la persona sorda. No verlo como minimizado, como imposibilitado, como subordinado, sino como un par igual que tiene iguales condiciones e iguales posibilidades de vida y de desarrollo.